de poder ver el sol, de poder ver los árboles moverse, de usted poder estar al lado de su esposo, de su esposa, de sus hijos. Si nos ponemos hoy a enumerar la forma y las cosas que tenemos que agradecerle a Dios, nos pasaríamos un día y no nos daría el tiempo, porque grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Quiero en esta hora saludarles, decirles que tengo deseo de dar gracias al Señor por ver sus caras, ver sus rostros. Para mí es una satisfacción, de verdad, como que renovamos nuestra fuerza. Leticia, bienvenida. Leticia es una amiga de la familia pastoral, muy querida por nosotros. Y los otros días vino y se me olvidó dar la bienvenida, así que formalmente te doy la bienvenida. Y cada uno de ustedes, hoy es un día hermoso. Queremos saludar en esta hora a todos aquellos que nos ven por nuestras redes de Facebook y YouTube. Dios te bendiga. Recibe esta palabra de parte de Dios a tu corazón, a tu familia y ponte al lado de otra persona para que sea bendecido. Dios te guarde y te bendiga. Gloria a Jesús. En esta mañana estamos gozosos. La pastora Luz le manda saludos. Siempre me dice, mándale saludo a la iglesia, dale un abrazo extensivo. Ella ora por cada uno de ustedes y me pregunta por cada uno de ustedes. Y dime de fulano y tengo que darle el reporte los domingos. Así que ya ustedes saben que tienen ahí su pastora que está siendo añoñada por su hija querida Joanny estos días. Y siempre está muy bien, gracias a Dios. Y damos gracias a Dios por esto. Hoy el Señor ha traído a mi corazón una palabra para compartir con ustedes. Y buscando justamente el tema de darle a lo que Dios puso en mi corazón. El tema en esta mañana es una pregunta. El tema va orientado a ti y tal vez es una reflexión a nuestras vidas. Es algo que va hacia nosotros. Y el Señor nos trae hoy, ¿en cuál ruta estás? ¿En cuál ruta estás? Y cuando pensamos en ruta, pensamos en camino, pensamos en carreteras, pensamos en situaciones donde tenemos que establecer un destino. En esta semana a mí me tocó ir a Santo Domingo manejando y yo en Santo Domingo no sé andar nada. No lo sé, soy santiaguera desde chiquitica, como dicen, y aquí es que me manejo. Pero bueno, gracias a Dios que existen ahora dispositivos que nos orientan y bajé un GPS, el cual le puse hacia donde iba y desde mi casa hasta allá, esa personita hablando muchísimo, a veces hablaba de más, sí, pero bueno, gloria a Dios por ella. Decía, sigue a la derecha, en tantos kilómetros dobla a la derecha y después haz una rotonda y me guiaba y gracias al Señor llegué sin problema directo al lugar donde iba. Ahora bien, para yo poder llegar al lugar donde iba, yo tuve que ponerle dónde iba. Yo tuve que ponerle un destino porque ella tampoco es inteligente, pero no es, ¿verdad? Como que adivina. Yo tengo que poner hacia dónde va y en base a eso, desde el lugar donde estoy hacia dónde vamos, entonces me va guiando ese dispositivo. Ahora bien, aplicado a nuestras vidas, y quisiéramos que en esta mañana el Señor ministre en nuestros corazones, porque Dios ha establecido un destino para cada uno de nosotros. Dios ha establecido una ruta desde que usted estaba en el vientre de su madre hasta el día de hoy. Él ha provisto, Él ha establecido, Él ha planificado una ruta para cada uno de nosotros. Y en esta mañana la palabra va orientada a saber en qué ruta estamos. ¿En qué ruta estás? Porque si bien es cierto, el GPS a mí me dirigía, yo tenía que hacerle caso. Porque si me decía coge para allá y yo cogía para acá, aunque quisiera llegar a mi destino, no voy a llegar nunca. Y en nuestras vidas el Señor ha establecido y ha elaborado una ruta, a veces que se torna un poquito tortuosa, porque no las rutas siempre son rectas, a veces hay que hacer derecha, izquierda, doblar, y a veces hay situaciones donde tú sientes, pero como que yo no siento que voy a la ruta, pero Dios sí ha establecido un camino perfecto, un camino bueno, y ahorita vamos a leerlo en la palabra. Y quisiera que me acompañaran al libro de Jonás, capítulo 1, verso 1. Vamos a tomar a Jonás,
Pero hoy yo no quiero y no nos vamos a enfocar tanto en el mensaje en sí que Jonás le da a Nínive, ni tampoco en el mensaje, en la respuesta como tal de ese pueblo. Hoy quisiera que nos enfoquemos en Jonás como tal. En Jonás como alguien que recibió un mensaje y vamos a ver qué hizo y vamos a ver cuáles implicaciones tuvo esto para la vida de Jonás. Jonás capítulo 1, verso 1 al 3 y luego vamos a saltar al 8. Primero nos enfocamos en esto. Pueden quedarse sentados porque vamos a leer algunos textos y quisiéramos irlo leyendo al paso. Dice la palabra, vino palabra de Jehová a Jonás. Palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive. Un mensaje claro, un mensaje preciso, nada complicado. Aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó y usted dice, wow, pero qué obediente es Jonás. El Señor le dice, levántate, ve a Nínive y la primera parte él la obedeció. Jonás dice que se levantó. Pero la continuación de la oración dice, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás era como inocente, entre comillas. Huir de la presencia, lejos de la presencia, si Dios está en todos lados. ¿Estaremos nosotros siendo inocentes a veces? Entendiendo que si yo me voy para acá, el Señor nada que ver conmigo y Él no me está viendo y yo voy a huir de la presencia de Jehová. En el verso 8 dice, entonces le dijeron ellos, ustedes saben lo que pasó y voy a resumir hasta cierto punto la historia de Jonás. En el momento cuando subió a la barca, dice la palabra que el Señor mandó una tormenta y las personas que estaban con él echaron suerte, cayó. Y ahorita vamos a desglosar un poquito esto, pero en el verso 8 dice, ellos le dijeron, decláranos por qué nos ha venido este mal. Él estaba durmiendo y lo despertaron. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, oh, yo soy hebreo, temo a Jehová, desde los cielos, que hizo el mar y la tierra. Qué profeta. Qué ministro, qué hombre que tú lo escuchas hablando y hasta cierto punto dice, no, pero este está pegado con el Señor. Y quiero hoy en esta mañana ir poco a poco desglosando, porque en mi vida me tocó esta lectura, que muchas veces la leemos, pero muchas veces la leemos porque no sacamos ningún beneficio, ninguna enseñanza de ella. Jonás fue llamado a cumplir una misión. A Jonás se le estableció un destino que debía llegar. A Jonás se le dijo, ve a Nínive, levántate y ve a Nínive. Ve a Nínive. Ahora vamos a ver dos contextos y quisiera hoy desglosar, y ustedes saben que me fascina mucho como los cuadritos y los ejemplos, profesor al fin. Y yo quisiera que veamos desde el punto de vista de Jehová, qué hizo el Señor. Y por otro lado vamos a ver la respuesta que tuvo Jonás en el mismo contexto. Y yo quise ponerlo en dos cuadros, valorando que en un principio Jehová le dio un mensaje, Jehová habló a Jonás, dice la palabra. Ahora bien, ¿cuál fue la respuesta de Jonás? Dice el texto que leímos ahorita que Jonás se levantó y hasta cierto punto, y quiero hoy resaltar que cuando estamos obedeciendo a medias es una desobediencia. Vuelvo y repito. Cuando estamos obedeciendo a medias es una desobediencia. Dice el Señor, levántate y ve a Nínive. Dice la palabra que Jonás se levantó, pero quiso huir de ese llamado, quiso huir de esa orden, quiso huir de ese destino que se le había establecido. Y no estamos viendo a Jonás para hablar de historia. Cuando estamos y leemos la palabra y nos profundizamos en ella, la idea es nosotros aplicarla a nuestra vida. La idea es nosotros vernos hacia adentro y decir, Señor, ¿cuál ha sido el destino que tú has establecido para mí? Señor, ¿cuál ha sido el mandado? ¿Cuál ha sido el recado? ¿Cuál ha sido el propósito? ¿Cuál ha sido el objetivo que tú me has dicho y me has dicho que haga?
y yo estoy tratando de huir de tu presencia. Jonás entendía que podía huir y que bueno, él entendía que la presencia de Jehová estaba supeditada a un espacio físico. A veces en nuestra vida nosotros entendemos eso. Jehová está aquí, está en mi casa, pero si yo cojo para otro lado, él para allá no va. Y déjame decirte que sí, que la presencia de Jehová está también ahí. Por un lado vemos al Señor que le dice, levántate y ve a Nínive. Y Jonás, no, yo me voy a levantar, pero voy a correr. Y ustedes saben hacia dónde fue. Y me llamó la atención porque en el mapa bíblico, cuando tú vas y ves, dice que él descendió a Jope. Él no estaba en Jope, él estaba en un lugar. Y en vez de coger para Nínive, dice que descendió a Jope para huir para Tarsis. En cuanto a kilometraje, Nínive estaba desde Jope a Nínive, había aproximadamente 800 kilómetros. Y en kilometraje desde Jope a Tarsis, que fue para donde él huyó, habían aproximadamente 3.400 kilómetros, casi 3-4 veces por encima en cuanto a distancia. A veces en nuestra vida pasa así. El Señor te dice, coge para un lado y uno por testarudo coge para el otro lado opuesto y eso nos va a costar algunos aspectos que vamos a ver ahorita en nuestra vida. A veces entendemos que el yo coger y es como que estamos en Santiago y el Señor te dice ve a Puerto Plata que está a 1 hora y tú coges para Santo Domingo que está a 2 horas. Pregunto yo, ¿vas a cumplir el propósito yendo en un camino contrario a lo que Dios te ha dicho? Pregunto yo, ¿vas a cumplir el destino? Porque yo les decía ahorita que cada uno de nosotros, no importa la edad que tengamos, no importa las situaciones que tengamos, cada uno de nosotros desde el vientre de nuestra madre, el Señor ha establecido un camino para ti, para mí. Y vamos ahorita a ver qué tipo de camino es ese. Dice que Jonás se levantó. Jehová le dice, vete a Nínive y dice que se fue para Tarsis. Por otro lado, en el momento cuando él desobedeció, que tuvo que embarcarse, que tuvo que coger un barco para coger a Tarsis, dice la palabra que el Señor, dice literalmente, levantó un fuerte viento en el mar, una tempestad. ¿Qué hubiese pasado si Jonás hubiera cogido para Nínive? ¿Se hubiera tenido que enfrentar esa tempestad? No. A veces en nuestra vida pasamos por tempestades buscadas por nosotros mismos. A veces en nuestra vida pasamos por circunstancias que en el plan de Dios original no estaba que tú y yo pasáramos por eso. Y por eso hoy el Señor nos está hablando en qué ruta estás. Por un lado vemos que el Señor levantó el fuerte viento en el mar. ¿Y cuál era la contraparte? ¿Qué estaba Jonás haciendo en ese momento? Dice la palabra que Jonás estaba muy durmiendo. Él estaba muy quitado de bulla. Él entendía que se había salido con la suya. Me burlé del Señor. Cojo para allá, el Señor no va a estar pendiente para acá, para Tarsis. Estaba tan tranquilo que dice la Biblia que estaba durmiendo. En el momento cuando comenzó la tempestad. Y dice que ellos ahí, el jefe de la barca comenzaron, ¿y qué es lo que pasa? Tiraron las cosas a ver para que la barca no se hundieran. Dice la Biblia que ellos clamaron a sus dioses y no hubo nada de respuesta. Hasta que en un momento se recordaron que había una persona debajo que estaba durmiendo y lo llaman. Y en ese momento, cuando leímos ahorita, Jonás en el verso 8, en el verso 9 dice, él les respondió, yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Cuando Jonás se levanta y dice que lo llamaron, él mismo reconoció que era por él. O sea, independientemente que él aparentaba estar dormido, cuando lo levantaron y le hablaron de la situación, dice la palabra, que él reconoció que la situación que se estaba dando en ese momento, él era el causante. Y que él servía a un Dios que hizo los cielos y la tierra y el mar. Y que tenía el poder para poder calmar la tempestad. Y que la situación en ese momento estaba causada por eso. Ahora bien, paradójicamente, a pesar de, dice la palabra, que los hombres que estaban con él, al ver cómo Dios, él se levantó Jonás y al momento de echarlo en el mar, después que ellos no querían inicialmente porque temían a ese gran Dios. Pero lo tiraron y hubo una respuesta hacia sus corazones.
de acercamiento al Señor. Y a veces en nuestras vidas uno entiende que porque está haciendo algo bueno, que porque está haciendo algo que a nadie le hace daño, es voluntad de Dios. Y es algo que sí, a mí, óyeme, lo que yo estoy haciendo, si yo me pongo a ver, no, el Señor con eso no se va a meter. Yo no te estoy preguntando si tú estás en un camino bueno. Yo te estoy preguntando si tú estás en el camino que tienes que estar. Yo no te estoy preguntando si tú estás haciendo obras buenas. Lo que te estoy preguntando es que en el GPS del cielo, en el GPS de los reinos de los cielos, a ti se te ha establecido un destino. Y hoy te estoy diciendo que hay que ver si hay un momento que hay que redireccionar nuestro caminar en el Señor. ¿Qué ruta tú tienes? Y es un llamado de atención que el Señor hoy nos hace y no, nos lo hace porque nos ama. Nos lo hace porque tal vez en esta mañana el Señor te está hablando a tu vida y te está diciendo, tú sabes que por donde estás no es donde yo te he dicho que debes estar. Tú sabes que en la ruta que cogiste no es la que yo establecí para tu vida. Dice la palabra que el Señor preparó un gran pez y todos sabemos la historia. Y ahí en el gran pez, ahí en 3 días que duró Jonás dentro del gran pez, dice que oró al Señor y su oración fue una oración de arrepentimiento. Y su oración fue una oración donde toca, óyeme, y el Señor tuvo cuidado de él y luego mandó y lo vomitó en tierra, dice la palabra. Cuando llegó a la tierra, vuelve y se da una situación parecida a la primera. El Señor otra vez le da un segundo mensaje, el mismo. Ay, ay, ay. A veces en nuestras vidas tomamos rutas alternativas que limitan nuestro tiempo, nuestro espacio. Y ahorita vamos a ver algunas cosas que perdemos en ese caminar. Pero ustedes saben qué pasa. Que cuando tú pudieras entrar a la derecha y el Señor te dice a la izquierda. Y cuando tú entiendes hay en el GPS dice estoy redireccionando la ruta. Y vuelvo y te tira a la primera. Y vuelve y te tira a tu destino. Y aquí vemos que el segundo mensaje fue literalmente igual que el primero. Levántate y ve a Nínive. Por otro lado, vemos a un Jonás que sí, que se levantó, ya no le tocaba de otra, porque ya había visto, oye, me fueron 3 días dentro de un gran pez. Y dice la palabra que en ese momento Jonás fue a Nínive, predicó con unas palabras que no voy a entrar hoy, les decía en el detalle de la predicación de qué hicieron, pero ellos se arrepintieron, el Señor tuvo misericordia. Y vemos entonces después de esto un Jonás que al parecer no había sido tratado en la parte interna. Muchas veces cuando dice la palabra que el Señor perdonó a ese pueblo y Jonás, en vez de salir para esperar la restauración de ese pueblo, la intención de Jonás, dice que se apartó, levantó una enramada y el Señor hizo brotar una calabacera con el objetivo de que le diera cobija, que le diera sombra. Pero la intención, y ahí vemos cómo Jonás en un momento dado, en vez de estar agradecido porque el mensaje que se le había mandado había causado efecto, dice la palabra que él se apesadumbró. Él se enojó, él quiso hasta morirse. Y hay algunos aspectos que en esta mañana yo quiero resaltar de cosas que pudo haber evitado Jonás si hubiese obedecido a la primera voz. Y vuelvo y les repito, la idea no es solamente ver a Jonás, sino nosotros vernos a nosotros mismos. Yo como hija de Dios, yo como persona que Dios me ha puesto un ministerio en mi vida, que me ha puesto una familia, que me ha dado cosas. ¿Qué quiere Dios en estos aspectos de mi vida y qué yo estoy queriendo? Jonás y Dios en un primer momento, bueno, en el segundo momento inclusive porque fue obligado, no estaba alineado lo que el Señor quería con lo que Jonás quería. Ahora bien, ¿qué hubiese pasado si Jonás en vez de querer huir de la presencia del Señor hubiese obedecido? Y la primera es que Jonás hubiese evitado la pérdida de tiempo en su vida. A veces nosotros nos pasamos días, años y vienen años
y esperando nosotros una situación tal que Dios me ha prometido, algo que Dios me ha dicho que me va a dar, algo que Dios me ha puesto en mis manos, y tú sientes que el tiempo pasa y que el tiempo pasa y como que tú no lo recibes, ten cuidado si es que estás tomando la ruta equivocada. Jonás perdió tiempo. Jonás también tuvo pérdida de dinero. ¿Se recuerdan que ahorita leímos que cuando iba a Tarsis él tuvo que pagar el boleto? Si hubiese ido a Nínive, ese dinero no hubiese tenido que gastarlo. En nuestra vida pasa eso. A veces nuestra inversión, nuestro tiempo, nuestros recursos se desgastan, se pierden por no estar en la ruta que Dios ha establecido para nuestras vidas. Jonás también afectó a otras personas en su decisión de desobediencia. Cuando ahorita leímos, dice que el dueño del barco, el que estaba a cargo, tuvo que sacar todos los enseres que tenían en el barco, en la embarcación, la tiraron al mar para tratar de buscar una solución. A veces nuestras decisiones no solamente afectan nuestro tiempo, nuestras finanzas, nuestros recursos, sino que también afectan personas que están a nuestro lado. La experiencia de pasar 3 días en el vientre de un gran pez. Si Jonás hubiese obedecido, no hubiese tenido que pasar por esa situación. Y en ese gran pez, ¿qué había? Soledad. Hasta tristeza, me imagino yo. Hasta ansiedad. Falta de esperanza. Él estaba solo dentro de un pez. A veces estamos también nosotros en situaciones, y no estoy diciendo que todo el que pasa por situaciones difíciles es porque está en desobediencia. Ese no es el mensaje de esta mañana. Lo que hoy el Señor nos está tratando de decir es, si tú estás por el camino correcto, el camino que yo he establecido para ti, aunque vengan esos vientos que pueden venir, aunque pueden venir esas tempestades, tú vas a salir con bien al otro lado. Hoy el Señor no te está queriendo evitar situaciones, porque todos en esta vida vamos a vivir situaciones difíciles. Hoy el Señor no te está diciendo, esto es un solo camino, todo asfaltado hasta el final. No, a veces caemos en hoyo y estamos en la ruta. A veces se nos presentan situaciones que se nos pincha una goma y estamos en la ruta. Ahora, la diferencia es que cuando yo sé que estoy en el camino que Dios ha establecido para mí, ya el cambiar la goma lo voy a hacer con una actitud diferente. Y aquí Jonás no vio una actitud de cambio. En el capítulo 4, versos 7 y 8, Jonás dice, al venir el alba al día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera que le hizo crecer en esa noche y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Dice, el Señor preparó ese viento y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Mejor sería para mí la muerte que la vida. Un hombre que duró 3 días dentro de un pez. Y es que la situación no le enseñó nada. Y es que esa situación que él vivió no cambió su actitud. Al parecer no. Y a veces son situaciones en nuestras vidas donde yo tengo que decir, Señor, ayúdame a obedecerte, pero no obedecerte con el truño aquel. Ayúdame a obedecerte con una actitud adecuada, con una actitud que yo reciba lo que tú has establecido para mi vida, aunque no lo entienda. Jonás debió obedecer a la primera voz, aunque no. Y si vamos un poquito a la parte histórica, el por qué él no quería ir a Nínive era que había muchas rencillas. Nínive era una gran ciudad donde había afectado su nación y había un tema histórico que hoy no quiero resaltar. Pero era el propósito de Dios para Jonás. Levántate y ve a Nínive. ¿Cuál es el mandato que Dios ha hecho a tu vida? ¿Cuál es ese algo? Y el Espíritu Santo te está recordando en esta hora. Ese algo que Dios te ha dicho, haz esto, y tú tratando de esquivarlo, y tú tratando de evadirlo, y tú decías, el Señor tiene muchas cosas para estar pendiente a esa palabra que Él me dijo.
En Proverbios capítulo 16, 25 dice, delante de cada persona, en la versión Nueva Traducción Viviente, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Vuelvo y lo leo. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Que el Señor nos ayude a tener entendimiento. Que el Señor nos ayude a ver que aunque el camino parece mucho mejor, con menos obstáculos, que parece que vamos a llegar más rápido, a veces Dios no quiere que tú llegues rápido, Dios quiere que tú llegues bien. Tómate tu tiempo. Hay caminos que parecen buenos, pero al final es camino de muerte. En esos estudios que estamos viendo de Apocalipsis, y aprovecho la ocasión para recomendarles, todos los viernes tenemos unos talleres de escatológicos de lo que va a ser, hacia dónde vamos como iglesia. Y les recomiendo que el que no lo ha visto, busque en nuestros canales, está por capítulo y nos lleva mucho a nosotros saber que esto es temporal. Nos lleva mucho a nosotros saber que lo que nosotros tenemos que cultivar en nuestra vida es lo eterno. Y hay caminos que parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. Jeremías capítulo 29, 11, en la versión Dios habla hoy, dice la palabra, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Yo sé, el Señor sabe los pensamientos que tiene para Nana, que tiene para Viviana, que tiene para Carmelina, que tiene para Annie, para Grey, para Erling. Él sabe los pensamientos que tiene para cada uno de ustedes. Y oiga qué lindo, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Él ha afirmado eso y su palabra permanece para siempre. Y el nosotros entender que el plan que Dios ha pensado en mi vida, aleluya, es un plan de bien, es un plan de bienestar, es un plan que lo ha hecho con amor. Me lleva a mí en esta mañana a pararme y decir, Señor, ¿hasta qué punto yo no te agradezco eso? ¿Hasta qué punto tú has establecido un destino para mí que no me dice que va a ser fácil, pero sí me dice que vas a estar conmigo? ¿Hasta qué punto yo entendiendo eso estoy siendo como Jonás, terco, cabeza dura, desobediente? Que prefiero desgastarme en otras cosas y tú me has establecido hacia allá y yo hago caso omiso. El salmista en un momento hizo un paro. En el capítulo 119 de Salmos, verso 57, dice, mi herencia eres tú, Señor. Prometo obedecer tus palabras. De todo corazón busco tu rostro. Compadécete de mí conforme a tu promesa. Y el 59, hoy yo quiero que lo apliques a tu vida. Dice, me he puesto a pensar en mis caminos. Ponte a pensar en tus caminos. Ponte a pensar en tu trayectoria. Y el salmista dice, yo me he puesto a pensar en mis caminos y ¿sabe qué? He orientado mis pasos hacia tus estatutos. Deja que el GPS del Señor en esta hora entre a tu corazón y reoriente tu camino si has cogido una ruta que no es la correcta. Deja que el Señor entre y diga y haga el Espíritu Santo en esta mañana te haga ver que esa ruta es camino de muerte, aunque parezca correcto. Y dice ahí terminando el 60. Después en el 59 dice, yo me he parado en el camino, he puesto a analizar si estoy bien, me he reorientado hasta tu palabra, hasta sus estatutos. Y el 60 dice, después que ya yo estoy en tus caminos, hurry up, me doy prisa. No tardo para cumplir tus mandamientos. Aleluya. No tardemos para ser obedientes. No tardemos. Aleluya.
Porque hay tormentas en tu vida que has pasado por desobediente. Porque hay momentos de soledad y de amargura y de ansiedad que han estado dentro de ese gran pez por no ser obediente a la primera voz. Y el Señor, como nos ama, en esta mañana nos ha recordado: establece y ponte en la ruta que yo te he puesto. Ponte en la ruta correcta, porque dice su palabra que sus pensamientos, sus planes para ti son de bien y no de mal. Entonces vamos nosotros hoy a responder a su llamado. Vamos hoy nosotros a hacer como el salmista hizo. Considero mi pensamiento, considero mi caminar. Espérate, pues yo estoy como perdido, Señor. Espérate, porque es que tú me dijiste que coja para allá y yo estoy para acá. Yo voy a pararme en mi camino. Yo me voy a reorientar hacia donde tú me has dicho y yo me voy a apresurar. Apresurar tiene que ver con una actitud, con una disposición, con una obediencia a hacer tu voluntad. Ponte de pie en esta mañana. Y yo quisiera que nadie hable con nadie ahora. Yo quiero que usted cierre sus ojos ahí donde está. Porque cuando Dios trae una palabra, la trae con propósitos. Porque cuando Dios nos habla para edificar, para corregirnos. Y por cuanto Él ha visto en los cielos, dice la palabra que desde el principio Él conoce nuestro final.